Bienvenidos, mi nombre es Rosibel Araujo y hoy voy a hablar sobre la psicología social. En su libro Psicología Social, Enrique Bardalmas expuso dos definiciones que, a pesar de estar separadas 40 años en el tiempo, para él seguían siendo vigentes e ilustrativas de lo que es la psicología social. Estas son la dada por Gordon Allport en 1954, que fue editada en 1968, donde expresaba que la psicología social es una disciplina que busca comprender, explicar y predecir cómo los sentimientos, pensamientos y acciones de los individuos están influenciados por sentimientos, pensamientos y acciones imaginadas, percibidas o implícitas de otros individuos, destacando así, entre otros aspectos, porque establece las metas de cualquier ciencia, incluye distintos aspectos de la actividad psicológica y destaca lo que es el fenómeno de la influencia social. La otra es la dada por Baron y Baer en 1994, que para el autor afirmaba que la psicología social se centraba en comprender los factores o causas que moldeaban los sentimientos, pensamientos y conductas en situaciones sociales a través del método científico, tomando en cuenta que la interacción con otros está influenciada por un amplio rango de factores culturales, sociales, ambientales, biológicos y cognitivos. De esta forma resalta porque, entre otros aspectos, afirma que la psicología social es una ciencia, se focaliza en la conducta, acciones y pensamientos de los individuos en situaciones sociales y busca comprender las causas de los pensamientos y las conductas sociales. Así, la psicología social trata de que el comportamiento probablemente cambia dependiendo de la persona con la que se esté. No es lo mismo estar con un jefe que estar con amigos. Y va más allá, incluso a explicar que nos vemos influenciados de incluso cuando estamos en una habitación solos. Los conceptos básicos dependen del autor. Por ejemplo, según Andrés Urrea 2018, se incluye influencia social, que ocurre cuando las opiniones, emociones o comportamientos de una persona se ven afectados por otro; disonancia cognitiva, que sería la incomodidad o tensión que se percibe al mantener dos ideas que son contrarias o incompatibles, o cuando las creencias no están en acuerdo con las acciones. Las creencias, que son estados de la mente que se asumen como verdaderos y válidos sobre una experiencia o conocimiento de un suceso o una cosa. Las normas sociales de conformidad y obediencia, siendo conformidad la tendencia a actuar de acuerdo con las normas sociales existentes, y la obediencia a la disposición a ejecutar instrucciones dadas, siendo la forma más directa de influencia social. La actitud, que es la predisposición de comportarse de determinada manera ante una situación. El altruismo, que es un comportamiento que aumenta el bien para otros, incluso a costa del interés propio. La resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas. El prejuicio, que es un concepto anticipado, generalmente negativo, que se tiene sobre algo. La identidad social, que sería la concepción de alguien sobre su individualidad y pertenencia o no a ciertos grupos. Y los estereotipos, que serán explicados más adelante. Roberto Muelas Lobato en 2022, por su parte, también incluye los valores que, según el autor, son un conjunto de pautas que las sociedades establecen para ser cumplidas, e incluye otros como la agresión, la violencia, el trabajo en equipo, la socialización, el liderazgo y los procesos interpersonales y grupales. Orígenes y desarrollo. Para hablar de su historia habría que tener en cuenta desde las ideas de Platón y Aristóteles. Sin embargo, dos de los acontecimientos sociales que afectaron el curso del pensamiento occidental en los últimos 2 siglos son la Revolución Francesa e Industrial, que cambiaron el orden de las cosas e hicieron eco en un grupo de pensadores de la época que señalaron la necesidad que había de enfrentarse de forma distinta a la explicación de los fenómenos sociales, tanto individuales como colectivos, entre ellos Comte, Herbart, Le Bon, Boone y Durkheim, que introdujeron una nueva manera de estudiar estos fenómenos sociales, que sería la que posteriormente configuraría la psicología social como disciplina científica. Para Karen Vega y Luis Ojeda, los momentos históricos de la psicología social incluyen: en 1897, cuando se hace el primer experimento de psicología social; en 1908, con la publicación de los primeros libros de texto de psicología social; en 1929, con la publicación de la medición de actitudes; en 1934, con la fundación del primer Instituto de Sondeo de Opinión Pública; en 1935, cuando la psicología social empieza a contemplar la investigación como un medio para verificar teorías generales del comportamiento más que como un estudio de fenómenos independientes e inconexos.
Asimismo, en 1936, con la fundación de la Sociedad para el Estudio Psicológico de Temas Sociales, en 1948, con la publicación de la Resolución de los Conflictos Sociales, en 1957, cuando la Segunda Guerra Mundial estimuló estudios sobre conformidad y obediencia, en 1960, con el inicio de los estudios de proceso de atribución y cuando se aplicó a la explicación de emociones, la evaluación personal y la percepción del otro. Y en 1970, cuando se fundó la Asociación Europea de Psicología Experimental y la Asociación Asiática de Psicología Social. Y por último, en 1972, con la publicación de la primera edición de Prejuicio y Racismo, en 1980, cuando hubo un nuevo interés en la investigación en la condición social y nuevos adelantos de la metodología, metaanálisis, en 1990, cuando surgió un mayor interés de la influencia de la cultura en el comportamiento y nuevos temas de investigación como el SIDA, la identidad sexual y la pena de muerte, en 1993, cuando se empezaron a utilizar refinadas técnicas de registro neuronal para medir actitudes, y llegamos a hoy en día, donde se explora una amplia gama de fenómenos y contextos sociales. Campos de estudio. El organizacional evalúa las percepciones, competencias, habilidades y potencial de los miembros de una organización o empresa para alcanzar los objetivos de la misma, contribuyendo a su vez a su desarrollo humano y profesional. El clínico se focaliza en lo que son las estrategias para aplicar la psicoterapia, para lo que gestiona ciertos aspectos sociales como la comunicación interpersonal, el cambio de actitud, el entrenamiento en habilidades sociales, resolución de conflictos, autoevaluación, entre otros. El comunitario tiene el objetivo de promover acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de la vida de la gente a partir del fortalecimiento de su comunidad. También se incluye en la psicología educativa, donde el clima social del aula, el liderazgo, la comunicación verbal y no verbal entre docentes y alumnos, la cohesión del grupo y las atribuciones del profesor son conocidas como variables del rendimiento y comportamiento estudiantil. Y en cuanto a la psicología de la salud, influyen las creencias sobre la enfermedad y la salud, la comunicación entre médicos y pacientes, las estrategias para formar y afrontar diferentes diagnósticos y el apoyo social, entre otros, centrándose en lo que afecta al desarrollo, prevención y tratamiento de las enfermedades físicas. Teorías según Tiffin University. La sociocultural forma parte de las teorías del aprendizaje y fue desarrollada por el psicólogo, pedagogo y filósofo ruso Lev Vygotsky. Para este autor, el desarrollo cognitivo de las personas está directamente vinculado con lo que es la interacción social y determinado por la cultura dominante. Es decir, que el desarrollo de los individuos es resultado de la socialización. Esta teoría resalta la relevancia de las relaciones sociales, percibiendo los patrones de pensamiento como un constructo social y no como una condición innata de los individuos. Es decir, aunque existen destrezas mentales inherentes, por ejemplo la atención, la memoria y la percepción, su desarrollo se posibilita en la interacción social. El aprendizaje social. Esta teoría postulada por el psicólogo Albert Bandura se fundamenta en el aprendizaje por imitación, en el cual un individuo es capaz de aprender desde lo que observa de los demás. Esto significa que las personas tienen la capacidad de obtener conocimientos y aprender nuevas destrezas simplemente mirando lo que hacen otras personas. Para Valeria Sabater, Bandura definió 4 principios para su teoría, que serían los pilares para cualquier aprendizaje social, siendo estos la atención, base mínima para cualquier aprendizaje, la retención, que es aprender la nueva información y almacenarla en la memoria, la reproducción, que es rescatar esa información de la memoria cuando sea necesario aplicarla a la realidad, y la motivación, ya que el interés y las ganas de aprender juegan un papel fundamental en cualquier aprendizaje. Aquí también se engloban lo que son los refuerzos y los castigos. Y algunos otros autores incluyen la fase de reforzamiento. El muñeco bobo es un experimento de los más conocidos en el campo de la psicología y demostró, entre otras cosas, que el comportamiento agresivo se daba en los niños que lo habían observado, más en los varones, que los niños copiaban a los adultos de su mismo sexo en mayor proporción y que el aprendizaje observacional puede ser a través de un modelo en vivo, una instrucción verbal o un modo simbólico. La teoría psicoanalítica del desarrollo es una de las teorías más populares y fue planteada por el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud. Las bases de esta teoría del psicoanálisis se apoyan en la investigación de los procesos mentales surgidos a partir del ejercicio de la mente inconsciente. Freud estableció 4 bases principales para esta teoría, que serían la pulsión, el conflicto, la supresión y el inconsciente. Él planteó que cada uno de los ejercicios mentales eran resultado de un conflicto entre diversas fuerzas. Este conflicto incita a la eliminación de experiencias dolorosas o vergonzosas por parte de la mente,
y al generarse esa supresión, las experiencias no desaparecen, sino que se almacenan en una dimensión de la mente que es la conocida como inconsciente. Y a partir de esa idea, el psicoanálisis pretende revelar esa mente inconsciente debido a que pueden influir en el desarrollo de la personalidad y en el comportamiento de los individuos. Para Jonathan García Allen, Sigmund Freud expuso que el desarrollo del niño estaba descrito como una serie de etapas psicosexuales que serían oral, anal, fálica, de latencia y genital. La teoría del aprendizaje de Piaget. El psicólogo suizo Jean Piaget, considerado el padre del constructivismo, sugirió que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre siguiendo una serie de etapas y observó que los pequeños juegan un papel activo en la obtención del conocimiento del mundo. El conductismo, por su parte, se focaliza en observar y analizar la conducta individual teniendo en cuenta la influencia del entorno social y cultural. El enfoque de la teoría de campo sirve para comprender qué es el cambio social inducido, incluyendo el nivel de aspiración en la dinámica grupal, y asimismo establece los preceptos de comparación social y la llamada disonancia cognitiva.